Gracias, Juan José. Nosotros, bueno, sobre el tema de Medellín, efectivamente, hasta, bueno, en nuestro cantón, por ejemplo, en los últimos meses hemos estado promoviendo, todos conocemos, los cantones fronterizos tienen un problema grave de seguridad y que atenta contra el desarrollo, obviamente, del cantón. Hay un programa que se está desarrollando en Costa Rica, Sembremos Seguridad, que nace de la experiencia de Medellín, que ponen como ejemplo a Medellín, efectivamente, en lo que Juan José dice, se convierte en un municipio inspirador, que es la palabra que utiliza Walter en algún momento, para los demás. Yo siempre digo, bueno, yo trato de decirle a los compañeros, uno en la vida tiene que dejar una huella, y la huella depende de cada uno si es positiva o negativa. Obviamente todos queremos dejar una huella positiva, y bueno, aplica también para las instituciones, aplica para todo en la vida, y ese es el anhelo que por lo menos nosotros desde la municipalidad, desde el gobierno local, pretendemos. Quisiéramos, la realidad que tenemos es que entre más necesidades haya en un territorio, entre más complicaciones, desafíos, en fin, las situaciones de cada territorio le dan más razón aún a la existencia de un gobierno local, de una municipalidad, porque para eso estamos, para resolverlo. Y un poco el tema acá es cómo involucramos al resto de la población. Hay algunos comentarios que estaba ahorita leyendo. Giovanni Aguirre Yoa, que Walter lo conoce, creo, les manda saludos a ambos. Él es parte del Comité de Deportes de Liberia, bueno, un gran líder allá en el cantón vecino de Liberia. Dani Silva, creo que está muy conectado, indica que efectivamente el compromiso personal es fundamental en las acciones para una comunidad, y desde luego para que la gestión de la municipalidad sea mucho mejor. Es lo que estamos conversando, ¿verdad? La relevancia que tiene la sociedad en su gobierno local en este caso. JJ Monteflores dice, efectivamente siempre han habido problemas, cuánto ha avanzado la humanidad, pregunta desde la época de las cavernas, siempre han existido crisis. Dice que antes las instituciones salvaban a las personas y que eso ya dejó de ser, que los nuevos desafíos de alguna forma uno lo deja como punto suspensivo, implican o requieren la participación. Al final ese es el mensaje que da, ¿verdad?, de lo que estamos hablando. Somos los ciudadanos los que tenemos un papel fundamental en el tema del desarrollo de nuestros territorios. Y Linet González también, excelente enfoque, debemos trabajar en cada uno de nosotros, desde lo individual, exactamente lo que estamos conversando, construir familias equilibradas, que el principio es para una sociedad, el primer principio para una sociedad es la familia y obviamente el individuo. Entonces los comentarios van, pues creo, muy ligados a lo que venimos conversando. Nosotros hoy, como les indicaba, hay una celebración importante para el Día del Régimen Municipal. Walter habla de que tenemos que estar motivados siempre, ¿verdad? Tiene que haber un propósito en nuestras vidas. Las municipalidades lo tienen, y los funcionarios también lo deben de tener, y al final todo el cantón debe de trabajar sobre estos temas. La Cruz, evidentemente, pues yo tengo la ilusión y la esperanza de que vamos a construir un cantón con muchas condiciones, con oportunidades, con mejores indicadores, con mejor calidad de vida, que al final es una de nuestras preocupaciones para nuestros vecinos. Hay que conocer el Cantón de la Cruz. A veces creemos que la Cruz es el centro, ¿verdad? Y en algún momento conversábamos con Juan José, que tiene una forma de pensar, pues, que yo comparto muchísimo. Hablamos de descentralización, Walter y Juan José, ¿verdad? Sobre todo los municipios que estamos más alejados hemos luchado para fortalecer y descentralizar al Estado costarricense, pero venimos a la municipalidad y en la municipalidad centralizamos en lo local y nos olvidamos de que los recursos tienen que dirigirse a las comunidades con mayores rezagos,
La Cruz tiene aproximadamente casi 60 pueblos, son 60 realidades diferentes en un mismo cantón. Y si vamos más a los días, como decía Walter, estamos hablando que somos un cantón de casi 28.000 habitantes, son 28.000 realidades, 28.000 mentes cada uno pensando probablemente diferente de lo que debemos de hacer. Entonces, es un gran y bonito desafío, Walter, construir una sociedad equilibrada y que luche por lo que consideramos todos, ponernos de acuerdo, llegar a consenso y construir una agenda comunal, una idea, una visión de la comunidad y en la que todos trabajemos por igual. Alonso. Sí. Perdón, es que yo me tengo que retirar porque ya son las 9:30, tengo otro compromiso a las 10 y si no, no llego. Sí. Así que me excuso con ustedes y con la comunidad que nos está acompañando, pero de verdad que ha sido muy provechoso, Walter, mucho gusto en conocerte y me gustó mucho el planteamiento. Ahí después, más tarde, completo de ver la presentación del Facebook de la Municipalidad de La Cruz para terminar de ver en qué se concluyó. Pero me parece interesantísimo el aporte tuyo y creo que mi felicitación para Alonso como alcalde, porque esto es precisamente construir, ¿verdad? A veces hablamos de construir patria. Bueno, hoy estamos construyendo cantón y a través del Cantón de La Cruz podemos ser ejemplo de este esfuerzo con otros cantones y de lo que hay que mejorar. Sí, señor. Antes que se retire, bueno, ya lo habíamos conversado, y para darles luego los últimos minutos a Walter, algo importante, ¿por qué hoy el 31 de agosto se celebra el Día del Régimen Municipal? Sí, rápidamente. Lo compartimos con la comunidad, ¿verdad? Que al final muy importante. Se escoge la fecha por una razón y creo que es relevante. Así es, vale la pena en 2 minutos comentarlo. Cuando Costa Rica en 1821, junto a los demás países de Centroamérica, se independiza de España, el 15 de septiembre de 1821, pasa a formar parte de una federación de estados centroamericanos. Entonces Costa Rica entra a la vida independiente en un estado, no como una república, que tiene características diferentes. En 1848, a propósito de una iniciativa de la Municipalidad de San José, que fue aprobada por otras municipalidades del estado de Costa Rica, se tomó la decisión de independizarse plenamente. Ya no solo en el 21 nos habíamos independizado de España, sino que en 1848, por decirlo de alguna manera, nos separamos de la Federación de Estados Centroamericanos. Y el 31 de agosto de 1848 se crea el Estado, la República Independiente y Soberana de Costa Rica. Por eso es que en la escuela nos enseñaban que José María Castro Madrid había sido el último jefe de Estado y el primer presidente de Costa Rica. Como esa fue una iniciativa municipal de la Municipalidad de San José, apoyada por otras municipalidades, en 1977 se decidió designar el 31 de agosto el día de la creación de la República de Costa Rica, también como el día del régimen municipal, en reconocimiento a aquella iniciativa que las municipalidades habían adoptado en 1848. Entonces, es interesante porque la República de Costa Rica le reconoce al régimen municipal la importancia que en aquella época había tenido para enrumbar hacia nuevos destinos el territorio costarricense. Gracias, José. Un gusto, siempre un placer. En algún momento podemos continuar conversando sobre estos temas. Lo despedimos para que pueda atender el otro compromiso y bueno. Muchas gracias, Alonso, y de nuevo un gran saludo a Walter. Fue un placer conocerlo y compartir con usted en este ratito tan ameno. Gracias, igualmente. Estamos para servirte. Gracias.